Muy buenas noches para todos. Nuevamente nos reunimos por el canal de Peregrina María para otra formación, otra charla sobre algún santo, santa o fiesta, solemnidad de nuestra Iglesia Católica. Hoy con una advocación maravillosa sobre la fiesta del próximo 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Y es muy grato para mí poder hablar un poco de esta advocación, una advocación que es para todos nosotros muy llamativa, ya que realmente ella, nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, se hace presente en un lugar muy especial en México en el momento en que los españoles se enfrentaban a los indígenas en esta conquista, pero ella pide oración y ha sido como una de las cosas más especiales para todos nosotros porque en cada aparición de la Santísima Virgen María en cualquier lugar del mundo, siempre ella intercede por la oración, nos invita a la oración. Entonces, hoy va a ser muy interesante, pues quería que estuviera Juanita, porque ella conoce muy profundamente esta advocación allá en México, pues está peregrinando con algunos peregrinos que llegaron allá a acompañarla y esperamos que Dios la bendiga y la Santísima Virgen en la advocación de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, la cubra con su santo manto. Nuestra Señora de Guadalupe no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Es una de las frases que ella le dice a Juan Diego en un momento muy importante, obviamente, porque un familiar de él se encontraba enfermo. Entonces, realmente es algo muy especial y una frase que nos hace pensar a nosotros también en que no debemos tener tristeza en nuestro corazón, al contrario, debemos estar siempre alegres. Obviamente hay dificultades, pero si estamos con nuestra fe puesta en Dios, en su Hijo, en el Espíritu Santo y en su Santísima Madre, pues la invitación es a no tener esa tristeza. Entristezca tu corazón, no tener tristeza en nuestro corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre. Qué frase tan especial, fiesta el 12 de diciembre. Entonces, realmente espero poder con esta charla, con esta enseñanza de hoy, motivarlos y motivarlas para que el próximo 12 de diciembre podamos vivir una gran experiencia, gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Con esta introducción los invito para que vayamos al momento de oración. Entonces, quiero realmente que vivamos un momento muy especial, ya que estamos en un tiempo de espera, de adviento, y algo muy especial para todos nosotros es poder tener presente el Evangelio de hoy. Hoy es un Evangelio muy especial, ¿sí? Muy que nos lleva a tener esa experiencia de pronto de en qué lugar nos encontramos, entre las 99 ovejas que están ahí esperando al pastor o la que se perdió. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Los invito para que iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre, ¿sí?, de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno,
de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura realmente es muy importante darnos cuenta de la frase: se alegrará más por ella que las 99 que no se perdieron. Señor, sabemos cómo eres tú con nosotros, sabemos cómo nos invitas todos los días a estar encaminados a escucharte en tu palabra. San Hilario interpreta al hombre que buscó la oveja perdida como el Hijo de Dios. Dejó las 99, es decir, la gloria de los cielos, para buscar a la humanidad perdida. Todos somos esa oveja perdida. Es decir, que este santo nos hace una invitación para pensar siempre de que Dios quiso que enviar a su único hijo por amor a la humanidad. Y ese hijo único es el gran pastor que busca a esa oveja perdida, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado perdidos. Y lo bonito es cuando buscamos y nos encontramos con el pastor. Así, igual, Juan Diego, que se encuentra con esa hermosa mujer, con nuestra Santísima Madre, en ese momento allá, en ese lugar donde realmente tiene un cambio su vida y la vida de sus familiares. Por eso coloqué esta imagen de Juan Diego en ese momento de ver a la guadalupana, a ver a la Santísima Virgen María. Muchas personas hoy en día buscamos de Dios y buscamos encontrarlo no solamente en la Eucaristía, allá en el templo, sino también lo buscamos en acciones en este tiempo que prontamente inicia de la Navidad. Ya muchos de nosotros hemos colocado el pesebre, ya muchos de nosotros celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, prendimos una velita, acá en Colombia se hace la noche de las velitas, y es un signo prender una luz, así como allá en Roma se encendieron tantas velas en ese momento en el cual se estaba hablando del dogma de la Inmaculada Concepción. De igual manera se sigue dando este gran milagro en todo el mundo, encender una vela, pero también es encender nuestro corazón con ese ardor de que el Espíritu Santo camina con nosotros y nos va mostrando el camino para comprender hoy y siempre lo que estamos viviendo, un amor por el prójimo, una necesidad de ayudar a los más vulnerables, una necesidad de orar por las personas enfermas, por los niños con cáncer, por las personas que están en este momento en una clínica dando a luz a una nueva vida. Señor, queremos caminar a tu lado todos los días y colocamos en tus manos a todas las personas que se han conectado esta noche al canal de Peregrina María, a las personas que están en peregrinación en México, que tengan una experiencia muy especial en conocer un poco más de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces con esta oración hemos iniciado este momento tan especial, conocer un poco de la historia de la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y para muchos de nosotros obviamente es algo muy especial interactuar
¿sí? Con esta hermosa advocación. El martirologio romano nos habla de Beata María Virgen de Guadalupe en México. A su ayuda maternal el pueblo de fieles implora humildemente numerosos en la colonia de Tepeyac, cercana a la Ciudad de México, donde ella se apareció, ¿sí? Saludándola con confianza, como la estrella de la evangelización del pueblo y sustento de los indígenas y de los pobres. Y entonces es por eso que cuando hablamos un poco de la historia, ¿sí? Tenemos que decir que hay tres advocaciones muy fuertes en la Iglesia Católica. La primera, obviamente, es la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe en su aparición el 12 de diciembre de 1531 en México. La siguiente, aparición de la Virgen María en la advocación de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero de 1858 en Francia. Y la Virgen de Fátima, esta advocación el 13 de mayo de 1917 en Portugal. Entonces, nuestra Santísima Virgen María presente en tres momentos muy importantes. Pero vamos obviamente a centrarnos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 1531 en México. Entonces debemos recordar que se apareció, pues obviamente allí, en estos lugares, pero una de las cosas más especiales es lo que ella siempre pedía, rezar el rosario, ¿sí? Acudir a la penitencia y hacer sacrificios por la salvación del mundo. Cuando uno, por ejemplo, yo tomé un poco de este libro, un obsequio de Juanita, del reverendo Eduardo Chávez, La verdad de Guadalupe, ¿sí? Y creo que es un libro muy profundo, muy especial, que creo que todos deberíamos tenerlo físico, ¿cierto? Obviamente, porque nos introduce mucho en la verdad de esta advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, todos los momentos especiales que se tuvo, ¿sí? Que tuvo Juan Diego, que tuvo sus familiares, con su tío que estaba enfermo, pero la cuestión es la devoción tan grande que se tiene a la Santísima Virgen en la advocación de Guadalupe, patrona de México, patrona de todo de América en general, tanto norte, centro y suramérica. Entonces, hablamos de una advocación que ha crecido en los corazones de tantas personas. Cuando tú viajas y conoces y peregrinas, ¿sí? Y descubres cómo esa presencia de la Santísima Virgen María va marcando el corazón de todos los cristianos católicos. Y ahora, obviamente, en esta advocación tan especial. La Virgen de Guadalupe es muy importante por la fe de todos los mexicanos, pues es ella, nuestra Madre del Cielo, manifestó claramente su amor de predilección por este pueblo, dejando un hermoso mensaje lleno de ternura y dejando su imagen grabada en ese momento a Juan Diego. Ahí, en ese, como se le puede llamar a ese manto que pues, se le llama de esta manera, la tilma, la tilma que llevaba Juan Diego en ese momento. Allí quedó grabada la imagen. Esa misma imagen que cuando los peregrinos han ido a México, pues es el cuadro ahí en el que se encuentra en la santuario de Guadalupe, esa imagen que vemos muy hermosa con la bandera de México, obviamente es ese mismo tilma, esa misma tilma que tenía Juan Diego puesta
en ese momento. Perdón, es que estoy un poquito con malestar por el frío acá en Bogotá, pero bueno, sigamos un poco hablando de esta gran mujer, nuestra Madre del Cielo, presente en México, con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe o la Morenita. Y una de las preguntas que quiero que tengamos esta noche nosotros en esta charla es la siguiente. ¿Por qué llamarle morenita? ¿Por qué morena? Pensemos un momento, pensemos allá, ¿por qué los mexicanos le dicen la morenita? Para que lo pensemos. Y la otra pregunta es también referente a ¿por qué rosas? ¿Por qué en el momento en que Juan Diego suelta su tilma aparece la imagen y por qué aparecen rosas? Para ustedes, ¿qué significa las rosas? También lo tengamos presente hoy en esta charla. Entonces, vamos avanzando. En el Nican Mopujá se puede encontrar la historia completa de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero aquí presentamos un resumen claramente porque es muy, digamos, muchas cosas que suceden de las apariciones, entonces seguiría muy larga la charla de hoy. Entonces, hace muchos años, los indios aztecas que vivían en el Valle de México no conocían a Jesús. Ellos tenían muchos dioses y eran guerreros. Los misioneros eran unos sacerdotes que vinieron de España y que poco a poco fueron evangelizando a nuestros indígenas mexicanos. Les enseñaron a conocer, a amar e imitar a Jesús en la religión católica y se bautizaron. Y el primero en dar el ejemplo de este bautismo, ¿sí? El primero de bautizar, fue un indio llamado Juan Diego, ¿sí? Juan Diego, y quien iba todos los sábados a aprender de la religión católica y obviamente aprender mucho de Cristo. Y allá en la misa del pueblo de Tlatelolco, me perdonan por la pronunciación, pero a veces estas palabras mexicanas me puse a aprendérmelas a ver si las decía hoy muy bien, espero que sí. Y un sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el canto de muchos, muchos pájaros y una voz que decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Al volver Juan Diego vio una señora muy hermosa. La señora le dijo: yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí para mostrar y dar amor y auxilio a todos ustedes. Entonces, vayámonos al contexto de la época. Un contexto donde cual, obviamente, los indígenas en su terreno y con una dificultad, y era todo lo que estaba sucediendo frente a los españoles conquistando este territorio. Y por eso, entonces, hemos hablado otras ocasiones de por qué las manifestaciones de Dios en la persona de la Santísima Virgen María en lugares muy específicos y con sucesos también que estaban sucediendo. Como este caso, obviamente la Santísima Virgen María se presenta allí en este lugar del Tepeyac porque los indígenas estaban en un momento crucial de una guerra entre los conquistadores y ellos. Yo siento que Dios en su amor por la humanidad, como lo decía ahorita en el Evangelio de la oveja perdida, y que envía a su Hijo para que ese pastor que llega busque a esa oveja perdida, que somos nosotros los seres humanos, pero la cuestión es que acá podemos hacer
ver el Evangelio en el sentido de darle tranquilidad, de darle fortaleza a esta situación, ¿sí? Estaban perdidos, estaban, digámoslo así, en sus mentes estaban enfocadas en una guerra y llega la Santísima Virgen María y les dice esas palabras. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, y he venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí para mostrar y dar amor y auxilio a todos ustedes. Pero se lo dijo a ese indio en específico. No, en ese indio estaba toda la comunidad indígena, ¿sí? Del Tepeyac. La Virgen le dijo a Juan Diego, ¿sí? Que, perdón, que fuera a ver al obispo y le contara lo que ella le había dicho. Juan Diego salió de casa del obispo muy triste porque no le creyó. Acá es donde podemos nosotros profundizar un poco. ¿Por qué hay personas que no creen al momento de dar un mensaje divino? ¿Mm? A Jesús le pasó, no creyeron en él muchas personas. Luego, obviamente, si nos vamos al Antiguo Testamento, también se dieron estos momentos de incredulidad, ¿sí? Cuando los profetas hablaban en nombre de Dios y anunciaban y denunciaban tantas cosas y los rechazaban, ¿sí? Y pasaron tantas cosas, después los apóstoles predicaron el Evangelio, fueron perseguidos, ¿sí? Y acá un suceso tan importante que la misma, o sea, la Virgen María, nuestra Madre, viene a dar un mensaje, lo envía con un humilde y no le creen. Cuando Jesús resucitó, ¿sí? La que lo vio fue María Magdalena. Ella fue a anunciarle a los discípulos que Jesús había resucitado y ellos tampoco le creyeron. Entonces, mirar tan profundo lo que un mensaje divino a veces no es aceptado, ¿sí? No llega al corazón y fue al obispo, ¿sí? No le creyó. Entonces fue al cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen María que fuera, que de mejor, que de una forma diferente, ¿sí? Que escogiera a otro hombre más importante que él, porque a él no le creía, ¿sí? Que buscara a alguien con más credibilidad. Pero la Santísima Virgen María había puesto los ojos en ese pequeño, ¿sí? En ese pequeño. Juan Diego salió de la casa entonces, perdón, Juan Diego le dijo, la señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo a casa del obispo. Esta vez el obispo le dijo que le trajera una señal, es decir, una prueba de que la señora de verdad era la Virgen María. Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, pues su tío Bernardino se puso muy enfermo y fue por un médico. Fue hasta el martes cuando al pasar por el cerro para ir por un sacerdote que confesara a su tío, se le apareció nuevamente la Virgen María y le dijo, Juanito, Juanito Dieguito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas? Preguntas muy importantes que uno también se haría en ese proceso de fe, ¿sí? Si la Virgen María se me aparece, pues, ¿cómo no yo creer en ese momento? La palabra de Dios es muy sabia, muy grande, y nos enseña cosas en nuestra fe. Cuando tú o yo sentimos miedo ante algo divino,
quiere decir que nuestra fe es poca. Pero cuando nuestra fe en Dios, en su Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María, en los santos y en las santas es fuerte, si algo se nos manifestara en este momento del cielo, de Dios Padre, para dar un mensaje, no hay que tener miedo, no tendríamos miedo, sino que tendríamos la fortaleza para ir con todo el amor a anunciar, a anunciar. Obviamente Juan Diego apenas estaba aprendiendo de Cristo, apenas estaba aprendiendo de la fe. Y la primera vez que se le apareció la Santísima Virgen María fue ante el obispo y lo rechazó. Pero luego, pues, su tío Bernardino enfermó y buscando ayuda, pues obviamente eh, no tuvo ese encuentro nuevamente con la Santísima Virgen María, sino que fue después, ¿sí? Y esto le hizo saber nuestra Santísima Virgen María a Juan Diego. Le hizo saber que su tío ya estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar unas rosas y las guardara en su ayate. Juan Diego se sorprendió de aquella orden y pues era invierno. Y cuando hay invierno, pues obviamente las flores no se dan, no se dan. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le había dicho. Entonces, en nuestro proceso de fe, ¿cómo es nuestra fe frente a cosas tan bellas que se nos narra? No solo en la palabra de Dios, sino también en los santorales, ¿sí? En la vida de santos, quiero decir, y santas, ¿sí? De estas experiencias. ¿Y por qué nosotros hoy en día somos tan incrédulos? ¿Por qué se nos da esa incredulidad? Si tenemos hoy en día la palabra de Dios, si tenemos hoy en día los libros de vida de santos que cuentan todas sus cosas, todos esos momentos especiales, donde podemos observar la vida de tantos santos que nos pueden enseñar sobre el aumento de nuestra fe. ¿Cómo no creer en los momentos en que la Santísima Madre se ha aparecido y ha dejado huella? ¿Mm? ¿Por qué a veces se nos da esa incredulidad y decimos que somos católicos? Entonces, nos pasaría como le pasó a ese discípulo Tomás, que como no estuvo en el primer momento en que Jesús llega y se les presenta a los discípulos ahí en el cenáculo, ¿sí? Porque estaban escondidos y entonces lo ven que han resucitado, pero él no estaba y le cuentan y él dice, si yo no meto mis dedos en sus llagas, si yo no meto mi mano en su costado, no creo. Por eso es tan fundamental porque Jesús vuelve y ya está es él ahí, ese discípulo, y él se sorprende y Jesús le dice, ven, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano y métela en mi costado, pero sé creyente, no incrédulo, ¿sí? Y por eso él dice, Señor mío y Dios mío. Una frase muy importante que debemos tener presente en el momento de la elevación en la Eucaristía. ¿Sí? Cuando el sacerdote sube con su mano la hostia en el momento de la consagración, allá mentalmente, de rodillas, tú vas a decir, Señor mío y Dios mío. Cuando levanta el cáliz, alto y suena la campanilla, Señor mío y Dios mío. Esa frase es fundamental en ese momento de la Eucaristía. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hablas, John Jairo, de la Eucaristía en este momento? Porque una de las cosas que nos enseña la Santísima Virgen María en su palabra, digo, en la palabra de Dios, es hagan lo que Él les diga. ¿Sí?
¿Y qué fue lo que dijo Jesús en el momento en que Tomás ya lo ve? Pues mete tus manos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y sé creyente, no incrédulo. ¿Mm? Y la respuesta grande de este discípulo es esa: Señor mío y Dios mío. Entonces, en nuestra vida de fe es creer en todo lo que Dios hace para que todo el pueblo crea en Él. Y más por medio de nuestra Santísima Madre. Ella lo es todo. Ella lo es todo. Entonces, ¿cómo no? Obviamente, reconocer esto. Juan Diego se sorprendió de aquella orden, vuelvo ahí para que lo tengamos presente, pues era invierno y vio que las rosas estaban allí. Se las llevó y ella le dijo: hijo mío, el más pequeño, miren, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que llevarás al obispo. Y una de las cosas de esta frase de hijo mío, el más pequeño, no olvidemos, vuelvo como biblista, tengo que resaltarlo, que en la palabra de Dios, eh, tener presente el más pequeño de todos, ser el más pequeño ante la presencia de Dios. No es ser el que muestra que soy más, tengo más, no. Ante la presencia de Dios debemos ser los más pequeños. Y además Él tenía algo muy especial, que apenas estaba en ese camino de formación. Había acabado de recibir el bautismo, ¿sí? Entonces, en ese proceso. Juan Diego fue de nuevo a ver al obispo y le dijo que la Virgen le había mandado la prueba de que ella era realmente la Virgen. Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces cuando el obispo creyó que la Virgen quería que le construyeran un lugar allí. El ayate permaneció un tiempo en la capilla del obispo Fray Juan de Samarraga, ¿sí? El 26 de diciembre eh, del año 1531 lo trasladaron a una ermita construida al pie del Tepeyac. Entonces, miremos tan bella lo que es hablar un poco de la historia. En el año de 1754, perdón, Benedicto XIV nombró a la Virgen de Guadalupe patrona de la Nueva España desde Arizona hasta Costa Rica. El 12 de octubre de 1895 se llevó a cabo la coronación pontificia de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Concedida por León XIII. En el año de 1904, San Pío X elevó el Santuario de México a la categoría de basílica y en el año de 1910 proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona de toda América Latina. En 1945, Pío XII le dio el título de la Emperatriz de América. El 12 de octubre de 1976 se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe. Entonces son datos importantísimos sobre la historia de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso miles de personas de México y del mundo entero visitan cada año la Basílica de Guadalupe, en donde está la hermosa pintura que la Virgen pintó a Juan Diego en su ayate para pedirle a nuestra Madre su amor, su protección y su ayuda. Entonces, teníamos que hablar un poco profundo de la historia y es muy importante tenerlo presente. Pasemos entonces ahora a otra parte también que nos debe llamar la atención, que es la Virgen de Guadalupe, obra de santidad, ¿sí? Y es sumamente bonita esta parte, porque
podemos resaltar, este, dice así: el mensaje universal de compasión y amor dado por la Virgen de Guadalupe y su promesa de ayuda y protección para toda la humanidad se encuentra relatado en el Niklan Mopujá, documento escrito en el siglo XVI en el lenguaje nativo, Nahuatl, y que aún se encuentra todavía en uso en varias regiones de México. Entonces, acá podemos darnos cuenta cómo la Santísima Virgen María lleva o nos lleva de la mano para que todos alcancemos la santidad. Por eso a este hermano Juan Diego, a este indígena, ¿sí?, lo llevó de camino a la santidad. Un camino que todos estamos llamados a seguir, ¿sí? Con los ejemplos que hemos tenido durante todo este año de tantos santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Solo tenemos que ser fieles a la voluntad de Dios. Solo tenemos nosotros que ser testimonios vivos de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y acá, como ella dice, mi niño más pequeño, ¿sí? Entonces seamos esos niños, esas niñas pequeñas, pequeños, para que la Santísima Virgen María nos lleve de su mano. Una de las cosas que también resalto en esta parte es que este relato de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, indígena azteca, ocurridas del 9 al 12 de diciembre del año 1531, ¿sí? Es algo muy especial, ¿sí? Aquí se cuenta, digamos, de una manera muy claramente cómo milagrosamente apareció la perfecta Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿sí?, allá en el Tepeyac, en ese documento que les leí ahorita, en el Nican Mopojua, ¿sí? Y entonces podemos decir que todo lo que se narra en este documento es algo muy especial. Una señora del cielo se apareció a un pobre indio en un cerro noroeste de la actualidad Ciudad de México. Se identificó como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Uy, un mensaje profundo, un mensaje lleno de muchas cosas importantes para nosotros. Y por eso nosotros no podemos negar, no podemos ocultar la importancia de siempre rezar el rosario. Muy importante para nuestra vida de fe. Entonces, para nosotros seguir mirando toda esta obra maravillosa que Dios quiso poner en la Santísima Virgen María, en ese lugar tan específico, en México, en el Tepeyac. Entonces, son cosas sumamente importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué se le apareció a la Santísima? ¿Por qué se le apareció la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? Entonces uno se preguntaría, ¿por qué a un indio? ¿Sí? ¿Por qué a él y no a otra persona, como decía el mismo Juan Diego? ¿Sí? Porque a una persona más elocuente o más dispuesta, diríamos, lo diría uno, ¿sí?, con más estudio o algo así. No, fue directamente a él, porque ella observó en él esa humildad, ¿sí? Esa humildad. Y voy a tomar poco de lo que nos dice el libro de La Verdad de la Guadalupe, ¿sí? El acontecimiento guadalupano, modelo de evangelización perfectamente incultural. Dice San Juan Pablo II, lo declaró: el acontecimiento guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente inculturada, y es verdad. Santa María de Guadalupe sabe descubrir las semillas del verbo, desechar todo lo que pudiera entorpecer
y darles plenitud en su Hijo Jesucristo. Logra hacer una experiencia de identidad desde lo profundo del corazón del ser humano, sin distinción, ya que desde la persona más sencilla hasta las altas jerarquías sigue transmitiendo este gozo. La Virgen María de Guadalupe se hace identidad de vida, que se transmite con el jubileo con el júbilo de descubrirla a ella y ser descubierto por ella. Es un verdadero encuentro con el mismo Dios que toma la iniciativa para encontrarse con el ser humano por medio de su propia madre. Y es eso por qué se apareció la Santísima Virgen María. ¿Por qué se apareció la Santísima Virgen María? Porque se necesitaba de una persona humilde para llevar un mensaje de salvación, de amor, de entrega. Y en eso es importante, porque en ella, la Virgen María, en esta advocación tan maravillosa, necesitaba que todos oráramos por ese momento que se estaba dando allí. Por eso ella se aparece, ¿sí? Por ella, por eso ella necesitaba ese encuentro. Y dice más adelante, si tomamos en cuenta que el Evangelio tiene un eje central, que es la encarnación del Verbo y la Pascua, es decir, que hubiera servido, que el Hijo de Dios se hubiera encarnado si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como diría San Pablo. Y el único camino para llegar a la resurrección es la pasión y muerte en la cruz. Dios es amor que toma la iniciativa, se entrega hasta morir en la cruz. Qué bello. Y más adelante dice, exactamente esto mismo se ve actualizado en el acontecimiento guadalupano. Es la inculturación más plena del Evangelio. Precisamente es Dios quien tiene la iniciativa de encontrarse con el ser humano en condiciones tan adversas y desesperantes, tan desgarradoras y desastrosas que solo su intervención podía resolver la situación, y con una maravillosa intervención por medio de la más preciosa para él, su propia madre, por medio de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, Dios se encuentra con el ser humano, se encarna en esta situación, pues Guadalupe lo porta en su inmaculado vientre, es una mujer encinta y retoma lo bueno y lo profundo del espíritu indígena, y en él lo bueno y profundo del espíritu de todo ser humano, lo verdadero, lo que el Concilio Vaticano llama las semillas de la palabra. Por eso se tenía que aparecer la Santísima Virgen María en ese momento, en ese instante, en ese lugar, con este personaje, para que este hombre sencillo, indígena, ¿sí?, llevara el mensaje. Lo recalco otra vez. Es importante. Así como en la palabra podemos darnos cuenta en Pablo con sus cartas enviadas a las diferentes iglesias o comunidades que él fundó para que se fortificara la fe, el mensaje de María, de parte que ese mensaje viene de Dios Padre, para que llegue al corazón de estos hombres y cesen esos desastres, esos acontecimientos que se estaban viviendo allí en el Tepeyac. Entonces, era fundamental, ¿sí? Era fundamental. Bueno, Johan, ¿me permites un segundito? claro que sí, te escuchamos. Buenas noches. Mira, algo que se me hace bien interesante, además de lo que has comentado, es que recordemos la situación que estaba viendo en México. El descubrimiento de América fue en 1492 ahí en la República Dominicana. Ahí se Ajá, celebró la Santa Misa y hoy día está la primera catedral y está la primera universidad. Y después, la aparición de la Santísima Virgen es en 1531. Ella pide que se construya una casa para amar y adorar a su hijo.
Simplemente el comentar que estaban viviendo un momento bien difícil, porque por un lado, como dices tú, los españoles estaban saqueando totalmente la ciudad. Se escucha muy fácil la palabra saqueando, ¿no? O sea, bueno, todos nos imaginamos saqueando, pero saqueando significa que violaban a las mujeres, las golpeaban, las trataban a todos como esclavos. Realmente el indígena estaba siendo ya un esclavo, les pusieron impuestos, les estaba yendo muy mal. Los españoles que eran católicos, trataban de esa manera a los indígenas. De hecho, había una lucha muy grande entre los españoles y el ejército contra la iglesia, porque la iglesia los quería bautizar a los indígenas, pero si los bautizaba, ya no eran indígenas, ya no eran animales para los españoles, ya eran sus hermanos, y por lo tanto, si es mi hermano, yo tengo que respetarlo y amarlo. Entonces, por eso no querían ellos que los bautizaran. Por otro lado, los indígenas estaban desmotivadísimos. Hacían ellos, los aztecas, era una cultura que eran excelentes guerreros, excelentes pensadores y a la vez muy espirituales. Ellos se consideraban en la parte espiritual hijos del sol, o sea, su mentalidad era somos Ujú. hijos del sol y tenían esa dignidad y se esforzaban por eso y luchaban por eso. Ellos llegaron a esa zona y les dieron una parte donde había lo peor, ¿no? Lo peor. Y fue tan grande su seguridad, que eran los hijos del sol, que fueron conquistando terreno, y se volvieron en 100 años, se volvieron los que dominaban en todo el territorio y no eran queridos por sus adversarios. Entonces, ellos en ese tiempo desarrollaban, como se consideraban hijos del sol, ellos tenían que alimentar al sol. ¿Y cómo lo alimentaban? Hacían sacrificios humanos. Te abrían así, no sé si me alcanzas a ver, te abrían así, te estiraban, no sé, y dice que con una piedra te abrían aquí, ¡pum! Te salía el corazón de tanta presión que metían en tu cuerpo, salía el corazón. Y eso se sacrificaban los corazones. Entonces, imagínate, los españoles cuando vieron eso, dijeron, estos son unos hijos del diablo, así tal cual, están endemoniados, ¿cómo que se matan? Pero para los indígenas era muy importante porque ellos creían que con la sangre alimentaban a sus dioses. Entonces, ellos por eso también eran excelentes guerreros, porque no nada más era, morir en esa manera por un indígena era un privilegio y atrapaban, cuando había guerras, atrapaban eh, del otro ejército, los hacían reos presos y a ellos sacrificaban con el fin había sangre y sangre y sangre, se corría muchísima sangre. Bueno, entonces en ese momento los indígenas en 1531, cuando llegaron los españoles, se sentían desmotivadísimos. ¿Por qué? Porque ya como les comenté, son esclavos, por lo que son abusados por parte de los indígenas y más aún, dijeron, tanto sacrificio que hicimos para que hubiera sol al día siguiente y nos damos cuenta que sin sacrificios sigue habiendo el mismo sol. O sea, ¿qué pasó aquí? Y sienten que sus dioses los han abandonado y están increíblemente desmotivados. Los sacerdotes también están con capa caída, es decir, también desmotivados, porque ¿cómo podían hacer cristianos católicos a los indígenas si el ejemplo de los católicos eran los españoles y se portaban fatal? O sea, los indígenas decían, yo no quiero ser como este amigo que viola y atrapa y golpea a mi hija y a mi esposa y se aprovecha de nosotros. Yo no quiero ser así. Entonces, hubo tanta tensión en eso. Fíjense lo que hizo un obispo, lo que hizo Fray Juan de Zumárraga. Él, en esa necesidad de informarle a los reyes de lo que estaba pasando, de los abusos de los españoles, lo que hizo es hacer una carta. Pero esa carta la encontraron y pues le fue fatal. Incluso lo trataron de asesinar a Fray Juan de Zumárraga. Y él lo que hizo es, en otra ocasión, caminó desde la Ciudad de México hasta Veracruz, que en coche, para darles una idea, son 5 horas. Imagínense la caminata que se aventó ese hombre. Y con el fin de asegurarse de que se llevaran en el barco la carta a los reyes, pero la carta no iba en el barco. La pusieron en un tambo, en un barril. Al barril le pusieron cera, le metieron en cera la carta y la carta la llevaron flotando afuera, así como de película. Él ve el barco así y la carta en el
¿cómo se llama? En el barril, como boya, la sacaron, ya cuando que llegaron a mar abierto, ya la subieron. Pero así era la situación de tanta tensión, porque obviamente los españoles no querían informarle a los reyes de lo que estaba pasando, porque sabía que iban a perder su poder. Entonces, había una desunión tremenda y lo que viene, retomando lo que estabas diciendo, lo que viene a decir la Santísima Virgen es, quiero que le construya una casa a mi hijo, muy amado, y ella lo que busca es la unión, la unión, la unión, la unión entre los españoles y los indígenas, y no nada más de ellos, el nombre yo toda la vida pensé que era la Virgen de Guadalupe, pero es Santa María de Guadalupe. María, nombre judío. Guadalupe, nombre árabe. A ver, ¿Por qué? Porque quiere unir las dos culturas que siempre están peleando los judíos con los árabes. La Santísima Virgen, todo lo que trae en la mente es eso. Y como dices tú, escoge a San Juan Diego, que era en todas las clases sociales era el más bajo. O sea, ya no había más bajo. Ya no había más bajo. Y le dice San Juan Diego a la Santísima Virgen, ¿por qué me escoges a mí? Escoge a otro. Y la Santísima Virgen le dice, mira, tengo a muchos que puedes escoger, pero quiero escogerte a ti, el más pequeño de mis hijos. Y pues ahí va, ya comentaste, ya nos platicaste la historia, gracias, de cómo Fray Juan de Zumárraga no le cree, porque le dice a ti, a este hombre, pues algo está mal, o sea, no puede ser o sea, como que él no le entra pues le cuesta aceptar. Imagínate que de la noche a la mañana te digan, oye, pues quiero una casa aquí. Bueno, el caso es que la y más Virgen, que se lo diga a un indígena. sí, Es que y ese es de el esa caso. clase, o sea, de recién converso y de esa clase social, entonces no le cree y pide a la Santísima Virgen que construya la casa en las faldas del cerro, no en arriba del cerro, en las faldas. ¿Por qué? Por la proximidad a la gente. Quiero estar cerca de la gente. Algo bien importante aquí, a quien le revela el nombre, que soy Santa María de Guadalupe, así nombre completo, es a Juan Bernardino, el tío de San Juan Diego. ¿Por qué a Juan Bernardino? Porque es el anciano. El anciano representa la sabiduría, el conocimiento, el respeto, la autoridad, cosa que nosotros ya hemos perdido. El anciano representa hoy día un peso para nuestra sociedad. En ese momento eran los líderes los que tenían esa sabiduría, conocimiento, autoridad, etcétera. Le revela el nombre completo a perdón, a Juan Bernardo. No recuerdo si él también es santo, pero bueno, lo que es interesante aquí es la unión que pide la Santísima Virgen una y otra vez, la unión y la unión, que dejen de pelearse y derramar sangre. Aquí construyen una casa a mi hijo muy amado. Y la segunda es que ella quiere que se construya una ciudad alrededor de la Santísima Virgen, porque cuando había un templo, era no nada más la casa, el templo, sino toda una ciudad. Y yo siempre que voy con los peregrinos les digo, aquí al lado, ahí está la casa donde estuvo la tilma por primera vez. Claro, no se tenía la protección que se tiene ahora, toda la protección que se tiene ahora estaba ahí al alcance de la gente. Y San Juan Diego vivía al ladito, así, al ladito. Y yo digo, si ustedes saben cuántas veces este amigo contó la historia, si cuando te rompes un brazo, te pasa algo, te ponen una férula, te ponen una venda, estás mal del cuello, todo el mundo te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues imagínense, ahora vinieran cientos y miles de personas a visitar a la Santísima Virgen y le pedían a San Juan, digo, pues cuéntanos la historia, y ahí va, una y otra vez, y otra vez. Y así lo hizo por años, si no me recuerdo, 17 años lo hizo San Juan Diego, y eso se me hace bien interesante porque todos estamos llamados a eso. Primero a la unión entre nosotros. Eso implicaba que, como dices tú, hubiera un perdón por parte de los indígenas que perdonaran a los españoles, ¿no? Tiene que haber un perdón. Y a veces nosotros, muy curiosamente, hablando de la unión, a veces nosotros, todo el mundo nos perdona, menos nosotros mismos nos perdonamos. Y eso es algo bien importante. Tenemos que aprender a perdonarnos. Nuestro Señor ya nos perdonó, pero nosotros nos podemos enjuiciar una y otra y otra y otra y otra y otra vez por toda nuestra vida, cuando el Señor ya nos perdonó. O sea, o sea, ¿qué nos creemos? ¿Qué nos creemos si Dios nuestro Señor ya nos perdonó? Pero nos encanta estar ahí clavándonos un cuchillo. No, mi hermano,
ya sal de eso, sal adelante. Entonces, eso quería comentar porque el, Dios no se cansa de ayudarnos, o sea, es increíble cómo una y otra vez nos mandó a la tilma y la tilma está ahí, la tilma está ahí. Ujú. Ese material, ese ayate, estrictamente en unos años debió de haber estado deshecho. ¿Por qué? Porque había agua y era salitroso. Entonces ese material se había descompuesto. Si los coches, cuando están muy en las playas, en la costera, cómo se despostillan el hierro, cómo se lo come la sal, pues esa tilma debió de haber estado deshecha y ahí sigue. Ahí sigue, le ha caído ácido, le ha caído hasta vela, o sea, no vela, sino con cera de las velas, Parafina. porque llegaba y alguien le soplaba y le llegaba la cera quemada, y ahí una bomba que le pusieron, y ahí sigue pidiendo que nos unamos una y otra vez. Únanse, 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 dejen a un lado sus diferencias. Y esa frase tan hermosa, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? O sea, cuando San Juan Diego salió corriendo a ver al médico, le dice la Virgen, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas, mi amigo? No, pues voy a ver al médico. No estoy yo aquí que soy tu madre. O sea, ¿por qué no confías en mí? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Por qué haces lo que quieras, lo que aparentemente es prioritario? Tiene- yo te pedí una cosa, primero haz lo que te pedí y después yo me encargaré de tus cosas, ¿no? Como madre del Todopoderoso. Bueno, disculpa mi intervención que fue larguísima, pero quería No, comentar esto porque cuando uno entiende la situación en la que se encontraba, como que dices, oye, pues no es muy diferente a la que me encuentro hoy día, ¿no? En mi familia también. claro que sí, gracias Ricardo. Nos das un aporte muy profundo ya que has estado tú varias veces allá. Yo no he tenido la oportunidad, pero obviamente con los libros que he leído, pues doy de lo que verdaderamente puedo llegar a compartirles esta noche. Y frente a esta Gracias. tilma, como tú dices, realmente es reconocer el milagro en ella, en esa tela misma, ¿cierto? Porque no se ha desgastado en más de 400, no, más, Ya, muchos años. ya, se está preparando el 500 Bueno, aniversario. 500 aniversario. En 2031 es Sí, el 500, ¿cómo? 500 años. 500, quinto centenario le llaman, y ya está preparándose, ¿eh? O sea, ya tienen una novena, ya tienen una oración, y, o sea, y por cierto, no es por presumir, bueno, para empezar, ya no es mexicana, la Santísima Virgen de Guadalupe no es mexicana, es Es de todos. El mundial. Papa nos los dijo claritito, dejen de ser, tienen que ser generosos, compártanla, es la madre de todos, ¿no? Ujú. De todos, punto. Entonces, el, cumple 500 años y hoy día es el santuario católico más visitado del mundo, ¿no? Yo creo que el próximo año con el jubileo va a ser Roma, pero ordinariamente pues van cientos y miles de personas. Y Amén, qué bonito. Todo esto que hace que la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe o la Santísima Virgen de Guadalupe, pues obviamente tenga este amor tan grande de todos los fieles cristianos católicos. Y sí, frente a esto, pues recordar que también tenemos otro ejemplo, no de una tilma, sino de ese manto con el que cubrieron a Jesucristo, que todavía sigue allá en Turín, ¿sí? Que demuestra que fue envuelto allí, que obviamente también es de tener fe. La fe se reconoce en las cosas. Entonces, también desde ese punto de vista. Y con esto quería terminar, no olvidando que este fue, digamos, una pintura que se hizo recordando ese momento en el cual Juan Diego suelta su tilma frente al obispo y aparece hermosamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya con lo que nos dijo Ricardo, nos introdujo a todos estos sucesos, podemos dar por terminada esta charla esperando que realmente podamos nosotros darnos cuenta del amor que se debe tener a la Santísima Virgen María, ese amor por medio del rosario, que sea un rosario realmente que nos lleve a la unidad, como decía también Ricardo, ser unidos porque el rosario une, por eso hay un rosario continental en el mes de las misiones, es mundial que se haga
este rosario. Entonces démosle gracias a Dios por este momento, algo de la experiencia o conoce, ha vivido estos momentos tan especiales de ir allá a México y poder estar frente a esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la pregunta era lo de las rosas. Eh, Hay muchos momentos en los cuales nuestros santos y santas de nuestra iglesia, cuando son exhumados eh, y Dios los ha tocado de una manera muy especial y salen incorruptos, el olor que sale de allí, de la cripta o del lugar donde los tienen, es a rosas. Es uno de los signos más significativos que se tiene frente a esos momentos de exhumación. San Juan Pablo II, Carlos Acuti, San Pío, ¿sí? Que se manifiesta que al momento de abrir el cofre, el sarcófago, digámoslo de esa manera, o el ataúd, eh, se emana, es un olor a rosas y es muy especial, muy bello ese momento. Y lo otro, obviamente, lo de la morenita. ¿Por qué morenita? ¿Sí? A diferencia de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, que pues obviamente su bulto, su imagen es de color blanco, ¿sí? Son de piel blanca. No olvidemos que tenemos una sola madre, una sola madre con diferentes advocaciones, ¿sí? Diferentes momentos, en diferentes lugares donde se ha manifestado el amor del Padre por medio de ella. Entonces, es eso, en un lugar donde el color de piel era de color indígena, morenitos, obviamente se apareció de ese color de piel. En un estudio que se hace de ese cuadro, aparece de que, ¿por qué no fue como las otras imágenes en diferentes países? No, fue en el contexto donde se encontraba, la morenita, la morena, también se le dice. Entonces, es la misma, no olvidemos, es nuestra Santísima Madre, es la misma, ¿sí? Solo con diferentes advocaciones, para que lo tengamos muy presente hoy y siempre. Bueno, veo que ya hemos concluido, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, entonces vamos a hacer una oración para concluir este momento, ¿sí? Entonces, dice así, oración a la Virgen de Guadalupe. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos poder mirar, porque sin ellos miro, nunca volveré a pecar. Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues esta lengua patena de amor y santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu Hijo para poder yo amar. Si tú me das a tu Hijo, ¿qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Bueno, dejemos en esta noche en las manos del Padre todo lo que hicimos en este día para que Él nos siga bendiciendo y acompañando siempre y que la Santísima Virgen María, la Morenita, la Guadalupana, sea nuestro refugio siempre en los momentos de dificultad. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, por acá nos dan agradecimiento la señora Judith Montes, muchas gracias, muy amable. Gracias. Entonces, gracias a ti, Juana, por estar ahí pendiente.
Entonces, a todos deseándoles unas felices fiestas. Nos vemos dentro de 8 días, obviamente con otro nuevo tema acá, el 17, por el canal de Peregrina María. Y les dejaré un tema grabado para que vean el día del 24 de diciembre, si tienen la oportunidad, ya que pues obviamente por ser 24 de diciembre estaremos en muchas actividades, pero queriendo hablar un poco de la Natividad de Jesucristo, será el tema del 24 de diciembre. Y obviamente el 31 hablaremos de la Santísima Virgen nuevamente, con una solemnidad maravillosa del 1 de enero. Reina Universal, también hablaremos de ella. Entonces, tengámoslo muy presente. Dios los bendiga, un abrazo en la distancia, y todo lo que sigamos haciendo sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ricardo. Que Dios les bendiga a todos.